Dios les bendiga grandemente, sean todos bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo capítulo de Escudriñando las Sagradas Escrituras. Quien les habla es Emanuel Soto, el hijo de nuestro hermano Alejandro Soto, el cual es el que entrega palabra en este programa, el cual es TV y TV, un canal que ha abierto las puertas y estamos muy agradecidos con ellos porque es una bendición el poder entregar palabra a través de las redes sociales, a través del YouTube y también a través de la televisión, que es una gran bendición, no de vanagloria, sino para poder llegar a las almas y poder llegar y difundir este evangelio bendito y este evangelio tan hermoso que es la palabra de Dios, que nosotros lo necesitamos cada vez en estos tiempos difíciles, que es una palabra de vida, una palabra de esperanza. Es por eso que doy gracias a Dios por ello y muchas gracias a mi papá por haberme invitado también. Yo soy un poquito de lejitos, por eso me van a ver muy poquito, pero cuando se pueda voy a poder estar acá. Dios les bendiga, los dejo con mi papito. Amén. Bien, primeramente yo siempre le doy gracias a Dios por su misericordia y amor hacia nosotros, por el hecho de que nos dé la oportunidad de estar en este medio de comunicación para poder hacer este programa tan importante que es enseñarle a las personas a introducirse a la palabra de Dios, a conocer de este Dios tan grande, de sus promesas, de sus maravillas, de todo lo que ha quedado escrito en este libro sagrado, en la cual es una guía para nuestras vidas. Es vida para nosotros la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar este programa. Ustedes ya saben el tema, ya lo han visto anteriormente, el primer programa que hemos hecho, y estamos en el tema en el cual nos muestra Dios a través de su palabra cuán importante es oír la palabra de Dios. Entonces estamos en ese tema y el Señor me ha estado entregando muchas citas bíblicas que nos muestran la importancia de oír la palabra de Dios. Y vamos a ir a una cita bíblica que me entregó el Señor, que está en Romanos. Está en el Evangelio de Romanos, Romanos capítulo 10. Y vamos a leer, acuérdense, yo siempre les he dicho, en el programa anterior no lo mencioné, pero ya están muy acostumbrados, como este programa lo llevamos haciendo muchos años, y yo siempre les he pedido que ustedes, cuando no se pueden mover tan rápido en la Biblia, tengan un cuaderno, un lápiz o una hojita, un lápiz, para que anoten las citas bíblicas y después puedan comprobar con calma de ubicarse en los libros estos que le estamos mencionando, o los que tienen habilidad inmediatamente pueden ir al libro, este libro sagrado, y ubicarse en lo que le estamos indicando. Romanos, entonces, anoten Romanos, anoten ahí en su cuadernito o en su hoja, Romanos capítulo 10, versículo del 9 en adelante vamos a leer hasta el 17. Mi hijo va a ir leyendo, lo vamos a ir leyendo por parte para irlo desmenuzando como siempre lo hacemos, para ir explicando de qué se trata lo que está escrito. Hijo. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 9. En el nombre del Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué importante ese versículo. Si nosotros lo meditamos, si nosotros lo pensamos, si nosotros lo masticamos, llamémoslo de esa manera, a lo mejor vulgar. Si confesares, dice el Señor, está escrito que si confesares, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Una confesión con nuestra boca. Amén. Que si confesares con tu boca, dice el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, esa es una condición que nos pone el Señor para poder ser salvos en esta vida. No hay otra condición
más que esta que está escrita en este libro sagrado para que nosotros seamos salvos en esta vida. Amén. Muchas veces nos dicen en la calle, no, si todos somos hijos de Dios. Vamos a ver por citas bíblicas que no todos somos hijos de Dios. Vamos a salir de esta duda y que está en el pensamiento de muchas personas que dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo y lo acepta como su Salvador, ha firmado el acta de ser llamado hijo de Dios. Ahí, solamente ahí. Antes solo somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Eso sí, todos somos creación de Dios. Él nos ha creado y nos ha creado únicos. Pero para ser llamado hijo de Dios hay una condición. Después lo vamos a ver a través de cita bíblica. Pero ahora dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea que lo resucitó porque Jesús lo mataron, lo crucificaron, pero después Él al tercer día resucitó. Y eso es lo más importante. Él vive y vive por los siglos de los siglos. Él murió, pero resucitó. Él, qué maravilloso, vive y vive por los siglos de los siglos. Jesús está vivo. Subió a los cielos para interceder por nosotros. Siga leyendo, hijo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué hermoso, ¿ves? Amén. Sigue la Biblia diciendo que porque con el corazón se cree para justicia nomás, con el corazón se cree. Pero hay algo que tenemos que hacer, que dice, pero con la boca, o sea, con mi boca, yo confieso que Jesús es el Señor, lo acepto como mi Creador y mi Señor y mi Salvador, y ahí voy a ser salvo. Qué hermoso, ¿no? Siga leyendo, hijo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Aquí vamos a salir de una duda. Esta cita bíblica nos va a sacar de la duda. Aquí hay muchos que dicen, no, es que nosotros, el Señor nos eligió y nos tiene como apartados como sus hijos. Y que venimos ya marcados por Él para ser hijos. No, si no es así. El Señor nos ama. Aquí deja claro que el Señor no hace diferencia, no hace distingo, que no está ahí que este sí, este no. No es así. Nosotros elegimos si creemos o no, pero Él nos ama a todos. Él murió por todos. Él murió por toda la humanidad. No murió por algunos. Él murió, pero murió por todos nosotros. Pero para todo aquel que en Él crea. O sea, ¿quién es el que elige? Él no. Nosotros somos los que tenemos que elegir ser salvos o no. Confesarlo o no. Invocarlo o no. Invocarlo quiere decir yo lo invoco con mi boca a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, porque no hay diferencia, miren, entre judío y griego. Y antes decía la Escritura, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere. A ver, ¿algunos que en Él creyeren? No, aquí dice todo aquel que en Él creyere. No es algunos nomás, no es algunos elegiditos, no es algunos escogiditos nomás. No, para todo aquel que en Él creyere. Ese que creyere no será avergonzado, dice aquí la palabra de Dios. Qué hermoso. Esa es una promesa escondidita ahí. No será avergonzado, porque no hay diferencia entre griego y judío. Aquí hacemos diferencia. Yo soy judío. No, yo soy griego. Yo soy testigo de Jehová. No, yo soy... Todos hacemos distingo. Todos vemos rótulos.
Dios no ve el rótulo. Dios no ve de esa manera. Él nos ama a todos, a todos, a todos. Él no hace distingo, no hace diferencia. Por eso Él dice, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de ¿quién? ¿De alguno? No, dice aquí, Señor de todos, hermano. Es rico para con todos los que le invocan. O sea, ¿qué es decir rico? Para todo el que le invoca. Él es rico, es dueño de todas las riquezas del mundo. Y Él bendice. ¿Bendice a quién? Al que le cree, al que lo acepta, al que le sirve, al que sigue los pasos de Jesús. Es rico para Él. Bendito sea el Señor. Siga leyendo, hijo. Amén. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Miren qué importante. Amén. Qué hermoso es poder comprender esta profundidad de estos versículos que hemos seguido leyendo. Vamos a analizarlo muy bien. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, todo aquel, no alguno, vuelvo a insistir sobre eso, no algunos, hermanos, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pregunto, hermanos, personas, alma que está escuchando, ¿quiere ser salvo? ¿Desea ser salvo en esta vida? ¿Desea llegar a tener vida eterna? Esa es la promesa de Dios para los que son salvos. Entonces dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí se hace una pregunta a la Escritura, un signo de interrogación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Se necesita creer para invocarlo. Se necesita creer, tener fe para invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice en lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? Otra pregunta más. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mire qué importante es oír la palabra de Dios. Es el tema que nos tiene concentrado en estos programas al iniciar. Ya hemos iniciado con un programa, ahora estamos en el segundo programa y nos está entregando el Señor citas bíblicas que nos muestran la importancia de oír. Por eso aquí dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y después sigue haciéndose pregunta la Escritura. Dice, ¿y cómo oirán? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? Así que damos gracias, hermano, porque esto es la gloria de Dios, no es nuestra. Es Dios el que nos utiliza a nosotros. Nosotros somos solo instrumentos, mero instrumentos para hacer lo que Él quiere que se haga. ¿Qué quiere que se haga? Que se predique. ¿Qué quiere que se haga? Que se enseñe. Eso es lo que necesita el Señor a nosotros como siervos. Pero la gloria es de Él, no es nuestra. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Miren las preguntas tan importantes que hace la Escritura. Y después dice, ¿y cómo? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo van a predicar las personas si no son enviados? Y muchas veces se van por la tangente, algunos dicen que tienen que ser ungidos las personas para ser enviados, pero no, es Dios que se encarga de poner en nuestro corazón. Es Dios el que se encarga de darnos un talento, el que conozcamos la Escritura, el que profundicemos para que podamos
entregar. Porque yo no puedo entregar si no recibo. Por eso Él dice, ¿y cómo oirán si no hay nadie que predique? Yo he tenido que escuchar a muchos que predican. Yo vivo escuchando y doy gracias a Dios porque Dios está utilizando estos medios de comunicación, la televisión. Yo me lo paso todo el día prácticamente cuando tengo el tiempo escuchando prédicas, escuchando palabra de Dios para poder entregar yo también. Entonces, es tan importante lo que Dios permitió al hombre crear estos elementos tecnológicos como para que se esté difundiendo este evangelio del reino en todo el mundo. Así que doy gracias por todas las personas que se han dedicado a esto, que han dispuesto su corazón para la televisión y todo lo que es aparatos tecnológicos para aprovechar de difundir este evangelio del reino a todas las naciones. Y eso es lo que nos envió el Señor. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y resulta que desde del primer momento que nuestro Señor Jesucristo empezó a preparar a los discípulos, fue para enviarlos. Y todo aquel que sea discípulo de Jesucristo, ¿qué quiere decir discípulo? Seguidor de Jesucristo, enseñado por Jesucristo. Y todo aquel que sea enseñado por Jesucristo y se crea discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ya es un enviado a predicar este evangelio del reino a toda criatura, a mi vecino, a mi vecina, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a quien me ponga por delante el Señor. Yo tengo que dedicarme a enseñar, no tener vergüenza de ser un hijo de Dios, de ser enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Me criticarán, me juzgarán, dirán toda clase de cosas en mi contra, porque así lo hicieron con Jesucristo. Él vino a hacer todo el bien a esta tierra, pero lo difamaron, hasta lo pidieron hasta que lo mataran, que lo crucificaran. Y dijo, si a mí me lo hicieron, a ustedes también se lo van a hacer. Así que no me asombra el que digan cosas en mi contra, pero yo cumplo con este mandato, esta comisión que ha dado el Señor de predicar este evangelio del reino a toda criatura, a los que más podamos predicarle. Por eso es el motivo de que el dueño de este, televisión de Yungay lo haya dispuesto para predicar este evangelio del reino. Le doy las gracias al empresario. Y dice después la palabra. Amén. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. ¿Cómo concluye esta cita bíblica que hemos leído? O concluye de manera ejemplar, en la que dice que Dios se goza, Dios se alegra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta tierra. Y por eso dice que está escrito. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. ¿Y dónde está escrito? En este libro sagrado. ¿Y qué es lo que está escrito? Mire lo que está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? El evangelio del reino. Amén. Esa es la buena nueva. Esa es la buena noticia, que tenemos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Él vino a este mundo a enseñar primeramente, después vino a sufrir, su cuerpo fue molido por nosotros y además de ser molido, entregó hasta su vida y derramó su preciosa sangre para pagar nuestros pecados. Esa es la buena noticia, que a través de lo que Él realizó, entonces tenemos la vida de poder ser salvos.
Lo dice la Escritura, que solo por Él podemos ser salvos. Por eso este versículo empezó, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor lo resucitó de los muertos, serás salvo. Bien, vamos a ir a otra cita bíblica. Ahora vamos a ir a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 19 al 21. Amén. Acuérdense que estamos en la importancia de oír. Eso es lo que nos tiene como tema en nuestros primeros programas. Amén. Lucas capítulo 8, versículo del 19 al 21. Amén. Lleva por título La madre y los hermanos de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Amén. O sea, Jesús estaba congregado en un lugar donde había muchas personas. Era un edificio, un templo, una iglesia, donde había muchos que estaban escuchando la palabra de Dios mientras él predicaba. Y su madre, dice aquí, y su hermano, lo dice entonces, su madre y sus hermanos vinieron a él, o sea, vinieron a buscarle, vinieron a tratar de conversar con él. Vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Era tal el gentío, la tanta cantidad que estaban escuchando la palabra de Dios, que la madre y los hermanos de él, porque su madre tuvo más hijos, y lo andaban buscando, pero no podían. Y estaban desesperados por comunicarse con él. Y mire cómo sigue la escritura. Y se les avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Amén. O sea, era tal la desesperación que tenía la mamá y los hermanos de conectarse con Jesucristo, lo andaban buscando por algún problema que tenían ellos, ¿cierto? Y la gente empezó a avisar para adelante y se le avisó. O sea, se le dijo. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera de este lugar y quieren verte. Y miren cómo contestó nuestro Señor Jesucristo. Tomen esto, por favor. Amén. Que esto es lo principal. Amén. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Miren la respuesta tan precisa, tan maravillosa de la boca de nuestro Señor Jesucristo. En este libro sagrado hay muchas Biblias que tienen marcado rojo las letras donde Jesucristo hablaba, porque es tan importante lo que Él decía. En todo era sabio en contestar, en responder y decir lo que era necesario. Y miren, aquí está en rojo, dice: le dijeron, tu madre y tu hermano te andan buscando. Y entonces Él respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos, dice, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. ¿Qué más directo es la palabra de Dios para mostrarnos la importancia de oír? O sea, mire, su mamá no estaba ni ahí donde él andaba predicando, y sus hermanos tampoco. Ahí se notó de que ella no andaba, como dicen, no, era la mayor seguidora de Jesús. Era la discípula mayor de Jesús. No, aquí se muestra que no. Aquí no estaban, solo vinieron porque lo necesitaban nomás. Y vinieron a él y tuvieron que avisar para adelante. Entonces él dijo sabiamente y maravillosamente: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Por qué dijo él mi madre y mis hermanos? Porque sabe,
los que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, los que oímos al Señor y los que obedecemos su palabra y los que andamos en sus caminos, pasamos a ser realmente familia de Dios. No sé si están entendiendo. Recién ahí pasamos a firmar el acta, les dije yo, de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos con Cristo. Somos una misma familia. Por eso Él dijo aquí, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así que si tú, hermano amado, si tú, alma que estás escuchando y estás oyendo y estás dedicando un tiempo de tu vida para escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y creer que Jesús es tu Salvador y aceptarlo como tal, pasas a integrar la familia de Dios. Ser llamado realmente un hijo de Dios. Bien. Vamos a detenernos un poco porque vamos a ir a un testimonio. Vamos a parar un poquito, después vamos a continuar con citas bíblicas, vamos a ir a un testimonio que el Señor puso en mi corazón que tenía que entregarlo hoy día para mostrar lo que pasó con mi hijo que es llamado Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Y Dios puso en mi corazón esto, pero se los voy a mostrar de qué forma. Voy a darle este testimonio porque es un testimonio que hemos vivido, que hemos experimentado con mi esposa y ha sido la mano de Dios la que ha obrado para que esta criatura que está a mi lado y que está leyendo esté en este mundo. Bien, me ha correspondido a mí entregar testimonio hoy. El programa anterior fue mi esposa. Pues ahora voy a darles un testimonio cómo mi hijo llegó a este mundo, de qué manera. Bien, nosotros veníamos de Bolivia. Mi esposa es boliviana. Yo estuve 10 años trabajando en Bolivia, ya conocí al Señor. El Señor tuvo que sacarme de este país, llevarme a Bolivia para poder conocerlo, porque si yo hubiera continuado aquí en Yungay, aquí en Chile, yo a lo mejor nunca habría conocido al Señor. Pero Él me sacó de aquí, me llevó a Bolivia y allá el Señor se me reveló a mi vida. Y fue maravilloso. Pero al retornar al país, que yo tenía que retornar al país, muchos no entendían allá en Bolivia que yo regresara a Chile, porque me creían ya boliviano ellos. Me había casado con mujer boliviana y tenía 2 hijas que nacieron allá. Mis 2 hijas nacieron en Bolivia, pero yo tenía que regresar por la situación de mi padre y mis hermanos. Pero al llegar aquí, mi señora venía con una enfermedad en su vientre materno y que los médicos llegaron a la conclusión después de varios exámenes que se le tomaron de que ella no podía tener más hijos. Y le venían atrasos menstruales a veces largos que databan de 3 meses, 4 meses, y ella iba con esperanza a sacarse examen para ver si estaba embarazada o no, porque ella decía, ¿por qué atrasos menstruales? Y después cuando regresaba de los exámenes y el resultado, yo la encontraba siempre llorando. Y le decía, mi amor, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, amorcito? Y ella me decía, mi amor, es que de verdad yo he estado alucinada por mis atrasos menstruales, yo he pensado que embarazo y voy y al final no. Y yo quiero, deseo, anhelo tener un hombre, un varoncito, porque teníamos 2 mujercitas, Jocelyn y la Florcita. Y ella anhelaba en su corazón tener un varón. Y yo le decía a mi señora, como yo conozco tanto la escritura, yo le decía a mi señora, no, mi amor, no llores, no te desesperes, no te angusties.
Eh, no es la forma de estar alineado con Dios, desesperarse, angustiarse, porque eso es falta de fe. El desesperarse, el angustiarse, el tener miedo, el tener así como que no hay esperanza. Y nosotros, dice el Señor, no somos como los que no tenemos esperanza. Nosotros somos diferentes. Los que amamos a Dios, los que seguimos al Señor, los que conocemos la Escritura, los que conocemos lo que es promesa y todo, confiamos hasta el final, aunque estemos pasando el momento más difícil. Entonces yo le decía a mi señora, no es la forma, mi amor, que tú estés con relación a Dios. Lo que tú tienes que hacer es diferente, es creerle a la palabra de Dios. Y te voy a dar una palabra, le dije yo en una oportunidad, después de varias veces repetido esto de que la encontraba llorando. Yo le dije, mi amor, te voy a dar una palabra. El Señor dice esto, y tómalo, mi amor, por favor, tómalo. Dice, deleítate en Jehová. Y le dije, ¿qué es deleitarse, amor? A ver, para ti, ¿qué es deleitarse? Cuando tú comes algo rico, cuando tú comes algo que te agrada, estás deleitándote, estás alegrándote, estás como que estás en algo rico y en lo máximo. Entonces, él dice, deleítate en Jehová. O sea, gózate en Dios, alégrate con Dios. Y dice seguidamente la Escritura, Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Puedes entender eso, mi amor? Le dije. Deleítate, mi amor. No llores, no te angusties, no te desesperes. Deleítate en Jehová. Y Él, mira lo que hay detrás. Siempre la promesa de Dios viene con una condición. O sea, Él nos pone una condicionante, algo que tenemos que realizar para recibir la bendición de Dios, para recibir la promesa de Dios, para experimentar el poder de Dios, la grandeza de Dios. Viene basado en una condición siempre delante de la promesa. Y la condición es que te deleites en Dios, te goces en Dios. A lo mejor no es tu tiempo, a lo mejor Dios no te quiere dar todavía porque a lo mejor quizás si te lo da ahora, quizás qué puedes pasar con el niño, si te quieres un niño. Pero Dios tiene su tiempo, solo espera. Los que esperan en Jehová volarán como las águilas, amor. Le explicaba muchas citas bíblicas, pero la más importante le dije, deleítate y vas a ver lo que va a ocurrir. Ya, pues seguíamos aquí en Yungay, nomás iban donde la hermana Correa y también a la farmacia y pasaba lo mismo. Hasta que llegó un momento en que mi señora empezó a activarse con respecto a la adoración a Dios. Y en la iglesia que estábamos formando allá en Villaluna, ella empezó a intervenir en el coro. Y yo la noté de que empezó a cantar, a gozarse en el Señor, practicó la alabanza y ahí ya había una actitud diferente de mi señora. Me fijé en eso y andaba más alegre, ya no andaba desesperada. Y en un momento le vino atraso menstrual, pues. Y dice que llevaba ya 5 meses de atraso menstrual. Pero no me dijo desesperada ni angustiada comunicándome, sino que me dijo, amorcito, ¿sabes? Llevo 5 meses de atraso menstrual. Y yo le dije, ya, mi amor, nada más aquí en Yungay. ¿Sabes, mi amor? Vamos a ir a Chillán. Voy a contactarme con alguna clínica que haya ginecólogo, especialista, y vamos a ir allá para explicarle el caso tuyo y podamos ver qué pasa. Así que nada más aquí en Yungay, mi amor, ya nada más que vayas ahí, que te tomes esto y este otro, no. Y fuimos, pues, o sea, hablé por teléfono y me dieron hora las amapolas,
que queda camino a donde están los militares. Llegamos a las amapolas, nos vio el especialista y le dijimos el caso. Le explicamos de lo que se trataba y de los atrasos que tenía mi señora y de lo que habían dicho los médicos, que ella ya no podía tener hijos y que ella estaba esperanzada en tener un hijo varón. Y, y cuando le dijimos de los atrasos menstruales y de lo que le habían dicho los médicos, él dijo, no, aquí hay algo mal. Aquí hay algo que hay que revisar, hacer exámenes inmediatos, dijo. No podemos esperar, tenemos que hacer exámenes inmediatos. Así que a mí me dejó en la oficina el doctor y se fue adentro a hacerle exámenes a mi señora. No sé qué tipo de exámenes, a lo mejor no, lo que hacen los ginecólogos. Y estuvo bastante rato con mi señora. Y yo sentí desde el otro lado, cuando ya le había escoltado y había hecho los exámenes de rigor, le dice, mujer, estás embarazada. ¡Wow! Si supieran. Ahí ya empezó mi llanto, pero no mi llanto de dolor ni de angustia, sino de alegría, de gozo, de saber que Dios estaba respondiendo. Y salió mi señora y me dice, mi amor, estoy embarazada. Me dice, estoy embarazada de un mes porque el médico le dijo tenía un mes de embarazo. Tenía 5 meses de atraso y tenía un mes de embarazo. Y ahí lloramos juntos delante del médico y dijo, ¿por qué lloran ustedes? Si supiera, doctor, lo que ha pasado mi señora y lo que ha sufrido mi señora por esto, y que ella pensaba que ya nunca me iba a poder quedar embarazada, y ahora usted le dice que está embarazada. Así que es una sorpresa, es una maravilla para nosotros, un milagro para nosotros, que esperamos en Dios que se cumpla el anhelo de ella. Y ya, pues salimos de ahí. Fuimos en bus, me acuerdo. En- pero salimos de ahí como autómatas, como sonámbulos, así, tomados de la mano desde el lugar que era la clínica y llegamos hasta la plaza tomados de la mano sin hablar, sin un comentario, sino que íbamos como autómatas, como así. Y cuando los vimos en la plaza, que andábamos en la plaza ya caminando, mi señora me hace una pregunta. Me dice, mi amor, me dice, ¿en qué vas pensando? Claro, yo iba pensando, era real, pues iba pensando. Pero miren lo que pensaba yo. Yo decía, Señor, dentro de mis pensamientos, si tú le cumpliste el anhelo de mi esposa de que vaya a tener un varoncito, mi Señor, yo le voy a poner Emanuel, porque sé lo que significa, mi Señor. Significa, Emanuel significa Dios con nosotros. Y entiendo, papito, y lo creo absolutamente, que tú estás con nosotros. Ese era mi pensamiento. Eso era lo que iba, eh, bueno, meditando. Y mi señora me dice, ¿en qué vas pensando, amorcito? Y no le alcanzo a responder, pues. No le alcancé a responder, yo iba embobado en ese pensamiento. Y me dice, de nuevo me dice, en el nombre. Y yo le digo, sí, mi amor, en un nombre, justamente voy pensando en un nombre, pero en un nombre que yo creo que ni siquiera te lo imaginas. Eso le dije. Y miren lo que me responde mi señora. Emanuel. Dios santo, ahí pude entender que Dios nos estaba poniendo al mismo tiempo en nuestro corazón, en nuestra mente, que nosotros a nuestro hijo le pusiéramos Emanuel. Así que por eso lleva ese nombre, porque significa Dios con nosotros. Y pudimos entender y comprender y aceptar de que Dios estaba con nosotros. Y estaba cumpliendo el anhelo de mi esposa de tener un varón.
Y este varón, voy a continuar este testimonio porque es más completo. Mi señora, cuando estaba embarazada de él, ya sabíamos que iba a ser varón porque le habían sacado el examen después aquí en Yungay de que la criatura que venía era varón. Así que ahí ya complementamos de que se iba a llamar Emanuel. Ahí estuvimos seguros de que se iba a llamar Emanuel y que era una criatura, era un varón. Así que ya más felices no podíamos estar. Y miren, yo oraba y oraba en esta dirección. Todas las noches oraba en esta dirección, pero yo no le comunicaba a nadie la oración que yo tenía. Y les voy a decir ahora la oración que yo le pedí al Señor. Esto es real, esto es verdadero, lo experimentamos, lo vivimos y lo seguimos viviendo y lo seguimos experimentando. Miren, yo oraba de esta manera. Señor, mira, tú tuviste un gesto tan maravilloso, tan grande, de que estuviste en el vientre de tu madre y estando en el vientre de tu madre, fuiste capaz, papito, de bautizar a Juan en el vientre materno. Él saltó en el vientre cuando María fue a visitar a su prima, saltó en el vientre porque quedó lleno del Espíritu Santo en el vientre materno. Desde ahí ya venía marcado Juan el Bautista porque fue bautizado en el Espíritu Santo dentro del vientre materno. Entonces yo le decía al Señor, Señor, si fuiste capaz de eso, incluso de bautizar a Juan en el vientre materno, Señor, bautiza a mi hijo en el vientre. Que de ahí Él venga ya preparado para que te sirva, para que te ame, para que trabaje para ti, para que Él también enseñe, para que Él te sirva realmente, te adore. Que venga desde el vientre, papito. Pero no le decía a nadie le comentaba esta oración que hacía con el Padre y se lo pedía todos los días. Y una noche, hermano, esto fue real, mi esposa estábamos durmiendo y mi esposa reacciona estando con su guatita, todavía el niño dentro del vientre, y se hinca en la cama y llorando, desesperada, me dice, amorcito, amorcito, ¿qué te pasa, mi amor? Llorando, dice, mi amor, ¿qué te pasa, mi amor? Vinieron unas personas, amorcito, tuve una misión, vinieron unas personas y venían según ellos, a bautizar al niño. Porque él iba a preparar el camino para la venida del Señor. Y ella respondió a esas personas que venían a bautizar al niño. Y lo bautizaron en un agua especial. Mi señora se acuerda del nombre del agua, porque se lo dijeron. Pero antes le dijeron, porque mi señora respondió, ¿acaso se va a repetir lo de Juan el Bautista? Cuando ellos le dijeron a mi señora que iban a bautizar al niño porque iba a preparar el camino para la venida del Señor. Y ella respondió, ¿acaso se va a repetir lo de Juan el Bautista? Y las personas le dijeron, cállate, mujer incrédula, cállate. Y le abrieron el vientre, sacaron al niño y lo bautizaron en el nombre del Señor. De ahí Él viene ya marcado. Y cuando ella me cuenta, pónganse en mis zapatos ustedes. Si yo nunca le conté a nadie lo que yo estaba orando para el Señor, lo que le estaba pidiendo. Y miren cómo el Señor obró. Y miren cómo ahora mi hijo
le sirve al Señor, tiene el don de la música, ha dirigido coro, ahora predica en las calles, ya me ha manifestado de que allá donde está estudiando en la Universidad en Curicó, está predicando en las calles. Entonces, hay algo especial. No porque Él esté presente aquí, pero eso es lo que me sucedió. Y eso es lo que he vivido yo, he experimentado en relación con Dios. Esto es maravilloso. Dios es un Dios real, es un Dios que responde, es un Dios que, por eso Él dice, pidan y se les dará. Ese es el mandato divino, pidan, pero pidan con fe, dice el Señor. Bien, hemos terminado este testimonio para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra, es para glorificar a nuestro Padre Celestial. Cuán maravilloso, cuán grandioso es Él y cuántos milagros puede hacer. Vamos a seguir con el programa ahora. Bien, vamos a continuar ahora con lo que estamos viendo. El tema, la importancia entonces de oír la palabra de Dios, ¿ya? Ese es el tema que nos tiene congregados. Vamos a ir a una cita bíblica que está en la carta del apóstol Santiago. Amén. Carta del apóstol Santiago, anoten, acuérdense de ir anotando para que después se ubiquen en la Biblia. Los que no pueden, a la rápida, pueden hacerlo con calma, teniendo anotada la cita bíblica. Entonces, carta del apóstol Santiago, que está casi al final de la Biblia, en el capítulo 1, vamos a ir del versículo 19 al 22. Y lo vamos a discernir esto. Miren qué importante el mensaje que hay aquí con respecto al tema que nos tiene el Señor. Amén. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 19 al 22. Amén. Lleva por título Hacedores de la palabra. Amén. En nombre del Señor. Miren el título. Traten de fijarse también en el título. ¿Qué dice ahí el Señor? Hacedores de la palabra. Amén. Hacedores es que practiquemos la palabra, es que la ejecutemos, es que la llevemos por obra. Así es. Eso es lo que dice aquí, que seamos hacedores de la palabra. Amén. ¿Y cómo vamos a ser hacedores de la palabra si no la oímos? Bendito sea Dios. Dice así, en el nombre del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Aquí nos vamos a detener. Hay muchos que cuando les compartimos la palabra, sobre todo cuando iba yo al hospital a visitar a los enfermos y también en la calle cuando le trato de mostrar la palabra a alguien, se enojan y reaccionan mal y hasta los quieren investir. Pero él, mire lo que dice en esta palabra hermosa. Dice, por esto mis amados hermanos, ¿cómo nos trata Dios? Dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Qué hermoso. Sea pronto para oír. O sea, preocúpese de oír. Preocúpese de escuchar. ¿Pero qué escuchar? La palabra de Dios. Porque es ahí donde crecemos en fe. Es ahí donde empezamos a conocer la misericordia de Dios, el poder de Dios, sus promesas, sus maravillas. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo ¿para qué? Para hablar. Tardo para airarse. ¿Y por qué? Porque si nos enojamos, ¿a dónde llegamos? A ninguna parte. Y sobre todo si nos alteramos y nos enojamos por la palabra de Dios. Y que no queremos oír y que nos da un comino. Entonces el Señor dice, no hagan de esta manera. ¿Y por qué? A ver,
Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. O sea, miren qué hermoso, qué precioso es la promesa que hay ahí escondida. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, ¿qué es inmundicia? Todo lo malo. Desechen todo lo malo. Y también la abundancia de malicia. O sea, la gente piensa maliciosamente. Incluso piensa que cuando estamos tratando de enseñar, de mostrar, como que quisiéramos aprovecharlos de las personas. Y dicen cosas insensatas, y como lo decían con Jesucristo, que era un embustero, que era cualquier cosa era nuestro Señor Jesucristo para los que recibían la palabra. Incluso algunos que recibían la palabra decían, ¿quién acepta esta palabra? O sea, no les gustaba la palabra y se mandaban a cambiar. Y Jesucristo decía a los 12, ustedes también me van a abandonar. Y solo Pedro contestó de una forma maravillosa, que le dijo, Señor, ¿dónde iremos? Si solo tú, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que contestó sabiamente Pedro. Realmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo son sabias y son para vida eterna, para todo aquel que crea. Por eso Él dice que no tenemos que ser ni inmundo, ni tampoco ser malicioso. Y la gente es maliciosa muchas veces y se va por la tangente y no, como que no quieren recibir y se burlan. Y la palabra de Dios dice que en los tiempos finales muchos se burlarán. Yo creo que muchos se burlarán, pero hay muchos que van a creer, muchos que van a aceptar y muchos que van a ser salvos. Y por eso es tan importante enseñar y predicar. Dice, recibir con mansedumbre. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener para recibir? Mansedumbre. Ser manso, ser humilde. Nuestro Señor Jesucristo decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Entonces tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que aprender? Mansedumbre. Y por eso aquí recalca, recibir con mansedumbre. ¿Qué tenemos que recibir con mansedumbre? La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que oír, eso es lo que tenemos que recibir con mansedumbre, eso es lo que no tenemos que desechar, eso es lo que no tenemos que resistir. Dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual, aquí viene una promesa, la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya. Miren qué precioso esta promesa que hay escondidita aquí. Que cuando oímos la palabra y la oímos con mansedumbre y la oímos con humildad y la meditamos y la guardamos en nuestro corazón, como dice en otra parte, entonces hay algo que hace la palabra en nosotros. Y aquí está la promesa. Dice, la cual, está hablando de la palabra, dice recibir con mansedumbre la palabra implantada, fue implantada por Dios, esta palabra de Dios. Dice la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Les pregunto, querida alma que está presenciando, la que está oyendo, la que está escuchando, ¿le gustaría ser salvo? ¿Le gustaría llegar a la vida eterna?
¿Le gustaría ver a Dios? ¿Le gustaría llegar al reino de los cielos? Porque esa es la promesa que tiene Dios para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, cuán importante es oír la palabra de Dios. Le damos las gracias a Dios por esto y que Dios les bendiga a ustedes que han tenido la paciencia de poder oír, de poder recibir, y que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude lo que hemos entregado y lo que hemos recibido, de guardarlo y de llevarlo a la práctica. Acuérdense lo que decía aquí, hacedores de la palabra. Leamos el último versículo. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, el consejo final, el que termina este versículo, dice, pero sed hacedores, no solamente oidores. El Señor no quiere oidores, no les gustan los oidores, les gustan los que realizan, los que practican, los que ponen la palabra por obra. Así que con esto terminamos con este versículo en el cual nos orienta de ser servidores. Y damos gracias a el canal TV y TV de aquí de Yungay, donde ha dispuesto el empresario de este canal de difundir este Evangelio del Reino por este programa que llevamos a cabo de escudriñar esta santa palabra de Dios. Y también, bueno, le damos las gracias a Dios por lo que nos permite realizar. Amén. Damos muchas gracias a Dios, como decía mi padre, por esta oportunidad hermosa la cual nos ha dado en esta hora, en este día, el poder entregar palabra de Dios. Y también doy gracias en lo personal porque Dios me permitió el poder estar aquí y nutrirme, así como ustedes en sus hogares, poder nutrirme espiritualmente de la palabra de Dios, porque Dios conoce mi necesidad y también conoce la suya. Así que de gracias a Dios que usted puede ver este programa, que Dios abre los medios para poder nosotros realizar este programa y llegar a sus casas, a su televisión y a su teléfono, donde usted quiera que nos esté escuchando, para poder escuchar esta palabra de Dios. Dios lo hace, Dios hace todo posible. Doy gracias a Dios, también damos gracias al canal de Yungay, a TV y TV, el cual está en esta zona. Nosotros somos de Yungay, les comentamos, pero también si usted está interesado en poder vernos internacionalmente, nosotros salimos por Roku. Usted nos puede buscar por esa plataforma. También una de las formas que también nos puede buscar, que yo sé que algunos nos siguen por ahí, es en YouTube, también en el canal de TV y TV. Usted puede seguir y suscribirse en ese canal y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suben estos hermosos programas de Escudriñando las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga, Dios les guarde, los amamos mucho del Señor, nos vemos a la próxima. Chao, chao.